Bueno, familia, vamos a empezar nuestra predicación, nuestro tiempo de palabra. Y los invito para que por favor abran su Biblia en Segunda Carta de Pedro, capítulo 2. Segunda Carta de Pedro, capítulo 2. Y por supuesto, antes de leer el texto, usted me va a permitir, por favor, hacer una introducción. Y voy a decir algunas cosas. Inicialmente oramos y iniciamos este tiempo. Les doy el mensaje, el título de la palabra, y les doy iniciamos el desarrollo de la predicación. Hubieron dos momentos, quizás muchos más. Ojo con esto. Hubieron dos momentos que el pueblo estuvo muy alegre, muy alegre. Y la Biblia registra esos dos momentos. Y alegre en el sentido de que su alegría les llevó hasta llorar. Es decir, se quebraron, lloraron, estuvieron felices, contentos. Pero a lo mejor nosotros consideramos, bueno, ¿cuándo fue ese momento? ¿Cuándo recibieron qué? ¿Sí? Pues bueno, no fue cuando Cristo vino. De hecho, no lo esperaban. De hecho, no lo recibieron, no lo aceptaron, no creyeron en él. Pero en el Antiguo Testamento, y yo creo que la iglesia hoy por hoy debería estar en sumo gozo, total gozo cuando se reúne. Ahora Aurora decía acerca de que a lo mejor nuestros niños tienen mucho más ánimo que nosotros los adultos, ¿verdad? Y venimos a la iglesia a lo mejor con unas caras largas y con unas actitudes que a lo mejor pues no es de reprochar, por supuesto, pero sí es de mejorar. Los niños vienen a la iglesia y a lo mejor vienen con toda la disposición, ¿no? Eso lo resaltaba ahora Aurorita. Y seguramente la iglesia debería gozarse por el regalo que tiene. Cada vez que se reúne, cada vez que es consciente de para qué se reúne, y gozarse en Cristo y estar todos en comunidad y adorar al Señor y ser edificados, eso debería ser un gozo para la iglesia. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos dos escenarios. El primer escenario, el templo estaba completamente destruido. Ellos habían venido de la deportación de Babilonia y llegaron al lugar y empezaron a reconstruir el templo. Empezaron a reconstruir las murallas de Jerusalén. Y dice el texto que la generación de los adultos mayores lloraban cuando veían el templo. Si bien estaban reconstruyendo el templo, pero no se comparaba con ¿qué? Con el templo que habían construido anterior a ese templo, que era el templo de Salomón. Y ellos lloraban, se escuchaban gritos, se escuchaban lágrimas, se escuchaban clamores. Y los adultos mayores, los ancianos del templo, se gozaban por ver de nuevo el templo construido, o que lo estaban construyendo. Pero el otro momento es cuando ellos van, después de la cautividad, ellos se dan cuenta que fallaron contra Dios, escuchen, y empieza Esdras a predicarles las escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay aspectos más relevantes e importantes en la vida que o congregarse para el Señor, o congregarnos, o más bien y congregarnos a escuchar la palabra del Señor. No hay en absoluto nada que se compare con esos dos escenarios. Estos dos escenarios demuestran, por supuesto, estos dos escenarios demuestran que cuando no hubo templo, ellos se dieron cuenta la necesidad del mismo. Cuando no había congregación, ellos se dieron cuenta la necesidad de congregarse. Cuando no estaban cuando los papás murieron, ellos se dieron cuenta la necesidad de los padres. Ese es el ser humano, familia. No se da cuenta los privilegios que tiene. Cuando nadie les predicaba la palabra, deseaban tenerla. Y cuando la tuvieron, entonces empezaron nuevamente a llorar. Pues familia, somos la iglesia del Señor.
Y como tal deberíamos tener gozo y entender y ser conscientes de cuál es el privilegio de tenernos. Mire, familia, ¿por qué los niños vienen a la iglesia con ánimo? ¿Por qué no se preocupan y no viven y no tienen en su corazón amargura? No tienen en su corazón algún afán o algo en lo cual ellos puedan preocuparse. El ser humano viene a congregarse a la iglesia, pero viene ¿con qué? Con un sinnúmero de situaciones en su cabeza, preocupados, afanados. Permítame, por favor, le doy un consejo. Dejemos el afán, paremos un instante y deleitémonos en su palabra y aprovechemos que estamos en la iglesia. Los invito a que oremos. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos por la bendición que nos das de poder estar reunidos como tu iglesia. Tu palabra dice que a los que hemos nacido de nuevo, tú nos has adoptado en tu familia y nos has permitido por el Espíritu Santo, nos has puesto a pastorear, a unirnos como familia, a soportarnos unos a otros como iglesia, como una comunidad. Señor, ayúdanos a entender la gran diferencia que el privilegio que tenemos en podernos reunir, que no somos ninguna institución que se pueda comparar sobre la faz de la tierra. Somos la iglesia y por eso debemos adorarte con todo el corazón. Ayúdanos a ser edificados y fortalecidos en tu palabra. Ábrenos el entendimiento y ayúdanos, Señor, por tu buena voluntad. Gracias, Señor. Te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, ahora sí les menciono el título de la predicación. Dios rescata a los piadosos y reserva a los injustos. Dios rescata a los piadosos y reserva ¿qué? A los injustos. Esto el texto dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Ojo con eso. ¿Sabe el Señor librar qué? De tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí el apóstol Pedro nos está enseñando acerca de que hay en medio de la población y la humanidad hay dos tipos de personas. Unos que son piadosos y otros que son injustos. A los piadosos Dios los va a librar, Dios los va a rescatar, dice en la otra versión. Mientras a los injustos Dios los va a reservar, pero para el juicio. Entre otras cosas, Dios los tendrá, ahorita lo vamos a ver, los tendrá los llevará, los soportará. Y digo soportará no como la gracia que los soporta a ellos, sino que los soportará hasta el día de soportar, de tener paciencia con ellos, de espere que todavía no los he castigado como algún día van a ser castigados. ¿Están conmigo? Los injustos, lo que dice la Biblia es que los injustos están reservados ¿para qué? Para ser castigados. ¿Están conmigo? Para ser castigados. Nada, escuchen lo que les voy a decir, nada que haya pasado en el mundo, en la vida, sobre la faz de la tierra, ni siquiera el diluvio, ni siquiera la destrucción de Sodoma y Gomorra, nada podrá compararse con el último juicio que ha de venir. En absoluto. Y el que van a soportar y el que van a experimentar los injustos. El apóstol Pablo también escribe acerca de este texto. En Romanos capítulo 1 versículo 19, 18, 19, dice que la ira de Dios se revela contra, dice versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, y la impiedad es el antagónico de la piedad. Ahorita ustedes lo van a entender. Es el antagónico, es lo contrario a la piedad.
Entre otras cosas, el texto está diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, ¿qué? Con injusticia, ¿qué? La verdad. Ahora les pregunto, ¿quién hace injusticia sino los injustos? ¿Están conmigo? ¿Quién hace injusticia sino los injustos? ¿Quién hace obras de piedad? ¿Quién es un hombre piadoso sino el piadoso? Sino ¿quién camina en piedad sino un hombre piadoso? ¿Podrá un hombre injusto hacer obras de piedad? ¿Conducirse en el mundo como hombre piadoso? Pues no. Quisiera que me regalaran unos minutos, por favor, para mencionar una introducción. Escuchen esto: el desafío desolador está enmarcado por un sinnúmero de aspectos que rodean la vida misma de quienes piadosamente viven y quienes lo hacen de manera injusta. Entre otras cosas, el mundo está enmarcado en un sinnúmero de aspectos que rodean tanto a las personas piadosas como a las personas injustas. Dice la escritura que Lot estuvo viviendo entre ellos. Cuando se refiere a ellos, está haciendo referencia a Sodoma y Gomorra. Entre otras cosas, usted cuando conoce de Cristo, cuando conocemos del Señor y el temor de Dios y su voluntad viene a estar en nuestro corazón, pues nosotros ni somos extraterrestres para vivir en Marte como extraterrestres, ni el Señor nos quita y nos pone en una burbuja en medio de la tierra. ¿Están conmigo? Nosotros aún permanecemos aquí en la tierra. Nosotros aún permanecemos en este pantano. Los piadosos viven también con los injustos, o viven entre los injustos. Ahora la pregunta es, ¿acaso por ser un hombre piadoso y justo tendrá argumentos necesarios y justificables para enredarse en los negocios de la vida? Pues no. Leyendo El progreso del peregrino, una obra hermosísima que hace un tiempo se los vengo recomendando, dice que este hombre peregrino salió de la ciudad de destrucción y salió rumbo a la ciudad celestial. Entre otras cosas, él se dio cuenta que la ciudad iba a estar destruida. Inmediatamente sale buscando la ciudad celestial. Y cuando va en el camino, se encuentra con otra, entre muchos aspectos, se encuentra con una ciudad que se llama la ciudad de vanagloria, la ciudad, la feria de la vanagloria, algo así se llama. Y cuando ellos entran a esa ciudad, viene una cantidad de tentaciones para ellos, pero es un regocijo entender de que el Señor libra a los piadosos. Entre otras cosas, los piadosos no están en una burbuja aquí en el mundo y tienen un trabajo exclusivo para ellos, tienen amigos exclusivos para ellos, tienen a lo mejor una piscina simplemente para ellos, una calle simplemente para los piadosos. Imagínense, por esta calle pueden desplazarse los piadosos y por esta los injustos. Pues no, en una vía hay tanto piadosos como injustos y allí hay que saber comportarse. Debemos saber vivir. ¿Cómo vivir? Pues llenos o con un corazón piadoso, lleno de piedad. Lo van a entender ahora. Escuchen, en el mismo mundo la grandeza de Dios, su misma potencia y soberanía. Él protege, soporta, sustenta a los piadosos, pero Él reserva a los que son injustos. Ningún injusto, escuche por favor, ningún injusto va a salirse con las suyas. ¿Entendemos eso? Ningún hombre lleno de pecado y de maldad que haya ignorado las escrituras y no haya creído en Cristo, ningún hombre se saldrá ¿qué? Con las suyas. Ahora, estas dos preservaciones, porque Dios preserva a los injustos, pero también a los justos, estas dos preservaciones, si bien necesitan compasión, misericordia, bondad por parte de su Creador, pero también necesita firmeza. Escuche por favor
algo. Quiero invitarlos rápidamente antes de leer más textos allí en Segunda de Pedro. Quiero invitarlos a que lean, por favor, Jeremías. Abran su libro en la Biblia, en Jeremías. En Jeremías, ya les digo, permítanme. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Jeremías 6, 14. Dice, versículo 13, dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Nótese en esto. ¿Desde qué? Desde el más chico hasta el más adulto, versículo 13. Todos son ¿qué? Están engañados, están sumergidos en la avaricia. Cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta y hasta el sacerdote, como quien dice, tanto allá como acá, la cosa está difícil. La cosa está jodida, podríamos decir. En los tiempos de Jeremías la cosa ardía en llamas, porque no había un pueblo que le hablara, o sea, no había piadosos que se supieran comportar en medio de los injustos. ¿Están conmigo? Los sacerdotes y el profeta, que deberían comportarse como piadosos, se comportaron ¿qué? Como injustos. Se comportaron igual al chico y al más adulto, llenos de avaricia. Ahora el versículo 14 es un versículo que es bastante interesante y dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Entre otras cosas, aquellos sacerdotes y profetas no juzgaban al mundo, no denunciaban el pecado ni la maldad. ¿Por qué? No persuadían al pueblo a vivir piadosamente. ¿Por qué? Porque nadie puede persuadir a vivir piadosamente a nadie si primero piadosamente esa persona no vive. ¿Cuántos me están siguiendo? Es interesante porque dice que el pueblo tenía una herida, pero que muchos procuraban sanar la herida ¿qué? Con liviandad, con palabras que decían simplemente paz, paz, simplemente paz, cuando no la había. Es interesante que para soportar tanto a los piadosos como a los injustos se necesita compasión, se necesita misericordia, bondad, pero también se necesita firmeza. Y es por eso que quiero invitarlos que vayan a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, por favor. Voy a ir un poco, voy a pasar, pues no tan rápido, pero sí voy a no a detenerme en tantos pasajes para que podamos llegar a segunda de Pedro. El apóstol Pedro, yo creo que nunca ignoró lo que estaba pasando la gente. Entre otras cosas, habrá muchos que dicen: pero pastor, usted, yo vengo necesitado. Yo quisiera que Dios hiciera un milagro en mí. Yo quisiera que Dios, pues, diera satisfacción a mi necesidad. Y entonces alguien podría decir: bueno, como vemos hoy en día, bueno, hoy antes de 12 horas estará dinero en tu cuenta. Y eso es lo que la gente le gusta que a lo mejor se le diga. Estábamos en una actividad y un hombre decía: yo cuando oro siempre sale plata en las cuentas bancarias. Cuando yo oro siempre hay milagros financieros. Ajá. Es decir, yo estoy aquí para orar por ustedes y ahora mismo, decía él. Ahora, hago un paréntesis. Si no ocurre el milagro es porque usted no tiene fe. ¿Está conmigo? Es decir, si no le llega el mensaje de Bancolombia, es porque usted no tiene fe. Pero yo oro y siempre hay milagros, decía esa persona. ¿Ok? Empezó a orar. Pues a mí no me llegó el mensaje de Bancolombia. ¿Sí? Eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero ¿por qué vamos a curar una herida
tan livianamente, cuando la herida es profunda y está podrida. Cuando lo que necesitamos es entender de que los injustos van a heredar el infierno eterno. ¿Por qué vamos a callar cuando hay un mensaje mucho más profundo que viene del corazón de Dios? Y la Biblia está plagada, está totalmente en miras a que el mismo pueblo y las mismas personas puedan identificar el gran privilegio de haber sido escogidos por Dios, lo van a entender, y el gran privilegio de vivir de una manera piadosa. Pedro entonces enfoca la primera carta. Quiero que por favor considere esto. Pedro no ignora la necesidad del pueblo, pero no se detiene a entretenerse, a decirle cosas tan livianas, de manera que el pueblo no pueda, a lo mejor no se le demande santidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las cosas es dar la golosina y no decir las cosas verdaderas que tiene la palabra. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay personas que les fascina decir, ok, vas a comer del fruto de tus manos. Dios va a pastorear tu vida. Dios te va a hacer el milagro. Dios te va a prosperar. Dios, ¿quién no va a querer escuchar eso? En medio de un mundo tan difícil y tan atormentado. Pero quiero que entiendan algo, familia, y es que Dios va a preservar a los piadosos. Entre otras cosas, todo el que sea un hombre injusto, que ignore la verdad del evangelio, todo hombre, por más golosinas que coma en el mundo, por más en los coches que ande, las propiedades que tenga, puede lo que sea suceder en la vida, pero esa persona injusta va a ser tratado y tiene un pleito por resolver con el Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Hoy en día vemos que hay personas injustas que aman las promesas de Dios. Hay personas injustas que se les está dando de comer tan livianamente. Personas injustas que están viviendo de cualquier manera, pero abrazan cualquier texto de la Biblia para simplemente soportarse. He escuchado coaching, he escuchado personas desde la psicología que citan verdades bíblicas. Citan verdades bíblicas, pero ¿acaso la Biblia está para pescar promesas? La Biblia está para que el ser humano viva de una manera piadosa. Ahora, el apóstol Pedro entonces enseña acerca del consuelo y la esperanza en medio del sufrimiento. Entre otras cosas, Pedro no ignora lo que la iglesia pasa. Ahora, el pastor que está aquí al frente de ustedes tampoco ignora lo que ustedes están pasando. Algunos, Amandita, por ejemplo, le hicieron una intervención. Hemos estado pendientes. Y a donde quiera que esté, sepa que estamos orando por ella. Y si es de ayudarla, pues la ayudamos, y a cualquier persona. Porque no ignoramos lo que esté sucediendo. Pero no nos podemos detener allí. Ahora, si usted lee Primera de Pedro, por favor vaya al versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Primera de Pedro 1, 6 dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que está diciendo Pedro es, ok, sepan esto, entiéndanlo, pero no se detengan allí. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque muchos simplemente se acercan a Dios porque tienen y están en diversas pruebas. Pero ¿cuánto nos acercamos a Dios para, por ejemplo, capítulo 2, versículo 1? Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 12 de capítulo 2, manteniendo pues buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Lo que está diciendo el texto Pedro es, ok, yo sé que ustedes están sufriendo, sé que ustedes están pasando dificultades, no los ignoro, pero no me puedo quedar simplemente diciendo Dios consolará sus vidas. Ustedes deben
ser personas que desechen toda malicia, toda impiedad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia. Y mucho más, que mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Se dan cuenta, familia, que es una demanda ya que Pedro está haciendo? Pedro está diciendo, ok, yo sé que ustedes están pasando esto, pero vamos adelante. Vivan su vida entre los gentiles. Vivan piadosos entre ellos. No, pero es que a mí, pues, hay gente que es muy mala, la verdad. Ok, entonces, porque ellos son malos, vas a hacer tú lo mismo. No, es que allí hay mucho desorden, mucha corrupción. Ok, eso quiere decir que tú hagas lo mismo. Por supuesto que no. Debemos vivir entre ellos, pero no como ellos, familia. Ahora, quisiera que en la segunda carta, por favor, vayan a la segunda carta de Pedro. Porque el apóstol Pedro dice en su segunda carta, él no se preocupa por la necesidad tan solo de los hombres, necesidad física, sino la preocupación es por lo que estaba vulnerando su fe. ¿Están conmigo? La pregunta es, ¿qué vulnera su fe, familia? ¿Qué pone en peligro su fe? Piense por favor en esto. Cuando vienen las pruebas, ¿para qué le sirve la fe a usted? Para usted se sostiene por medio de la fe. Y vienen pruebas, circunstancias difíciles. Vienen crisis difíciles, enfermedades. Vienen momentos donde debemos luchar con nuestra mente, con nuestro propio yo, con nuestro pecado. Pero ¿qué es lo más difícil? ¿Cuál es el riesgo de la fe? Escuche, familia, por favor, y nunca lo vaya a olvidar. El riesgo de la fe tiene que ver con las falsas enseñanzas. Tiene que ver con soportar su fe en una doctrina diferente a la que está escrita en la bendita palabra del Señor. Ese es el mayor riesgo. Por eso estos hombres se detuvieron considerablemente a expresar aquellas cosas que nosotros deberíamos estar advertidos. Por favor, familia, tenga en cuenta esto. Usted pasa por una dificultad y usted sabe que sigue adelante. Y usted sabe que Dios lo impulsa, que la potencia de Dios lo ayuda, que usted puede decir todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Si usted dice esto, familia, si usted vive estas experiencias, pues familia, primero yo doy gracias a Dios por la obra que ha hecho en sus corazones. Pero ruego a Dios para que la fe nuestra no tambalee y nos empiece a operar y a soportarse en cualquier otra doctrina. Y esa era la gran preocupación no solamente de Pedro, sino de Pablo, de Judas. Lo van a ver ahora. Dicho eso, familia, por favor, quiero que vayan rápidamente al versículo 4 del capítulo 2. Este texto es muy interesante. Muy interesante. Segunda de Pedro 2:4. Mire lo que dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, preparó pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, hablando de Lot, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Hasta aquí.
Este texto es muy interesante por una sencilla razón. Porque el apóstol Pedro primero está diciendo, versículo 1, preste atención al versículo 1 de ese capítulo 2, por favor, para poder redondear como la idea. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías que destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Lo que Pedro está diciendo en este texto, de hecho, usted nota que antes de ese texto, del 2:1, el apóstol Pedro está diciendo: tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien si estás atentos a ella, porque ella, esta palabra, alumbra como una antorcha en momentos de oscuridad. Lo que quiere decir Pedro es: hey, queridos lectores, queridos amigos, lo que usted tiene en sus manos no es cualquier cosa. Es la misma palabra inefable, inerrante de Dios, inspirada por Dios. Porque hubo entre el pueblo, Pedro está hablando de tiempo anterior, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea que esto no es de ahora. La preocupación en el primer siglo de la era cristiana no era: cuidado porque de pronto hablan lo contrario a lo que nos enseñó Cristo. No, antes de Cristo ya venía el pueblo escuchando ¿qué? Doctrinas de demonios. Venía escuchando cosas que desviaban su fe. Ahora, Pedro está colocando esta base y Pedro dice: ok, les voy a decir algo. Y entiendan esto. Hay tres cosas que usted debería considerar. Tres cosas que deberíamos considerar. Lo primero es que Dios no perdonó a los ángeles. Lo segundo es que Dios no perdonó ¿a quién? Al mundo antiguo. Dios no perdonó a los ángeles, versículo 4. Dios no perdonó al mundo antiguo, versículo 5. Y Dios condenó a Sodoma y Gomorra y lo destruyó, versículo 6. Tres cosas. Lo que Pedro está haciendo es una exposición de los juicios de Dios a lo largo de la historia. Ahora, quisiera que consideremos que el apóstol Pedro en sus cartas no solamente en este texto está exponiendo digamos los juicios de Dios, lo vamos a entender, sino que también el apóstol Pablo tiene un propósito de estas dos cartas. ¿Cuál es el propósito de los escritos de Pedro? El propósito ni es machacar a nadie, ni es condenar a nadie, ni es de a lo mejor hacer tropezar a alguien. Hay cuatro propósitos por los cuales el apóstol Pedro escribió estas dos cartas. El primer propósito tiene que ver con no perder la esperanza. Vivan sin perder la esperanza. Ese es el primer propósito. El segundo propósito por el cual Pedro escribió es: no se llenen de amargura. ¿Están conmigo? Lo primero que Pedro les dice es: ok, vivan con esperanza, porque hay esperanza, porque mañana va a venir el Señor por ustedes. ¿Están conmigo? Lo segundo es que no se llenen de amargura. Y uno dirá: ¿pero por qué de amargura? Pues claro, porque ver a los otros que simplemente no hacen nada, no viven piadosamente, no se esfuerzan por ser fieles y comprometidos en el Señor, y a lo mejor empiezan como a considerarlos a ellos y se empiezan a mirar ellos y dicen: pero nosotros estamos haciendo las cosas bien y no nos salen las cosas como nosotros queremos. ¿Están conmigo? Eso puede hacer brotar una raíz ¿de qué? De amargura. Porque ellos tienen y yo no. Si yo oro, yo hago esto. Sonría, familia, llénese de gozo en el Señor. Deje de estar viendo cosas allá afuera y más bien siéntase muy privilegiado
porque usted ha sido escogido por Dios para escuchar la bendita palabra del Señor. El fin de ellos, el fin de los injustos es un infierno, pero el fin de los piadosos es una vida eterna con su autor, con su creador. Lo tercero es que Pedro está llevando a la iglesia para que confíen en su Señor, confíen en Él, no se detengan. No, pero es que estoy pasando por dificultades. Confíen en el Señor, esperen en Dios. Ahora hablábamos, Salmo 42, acerca de que en ocasiones pensamos que todo el problema es de aquí para allá, pero no consideramos lo que es la lucha que debemos soportar internamente. El salmista dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Descansa en Dios, espera en Dios. Así que si usted es una mujer o un hombre piadoso, confíe en el Señor, espere en Dios. No envidia a nadie, usted es un privilegiado. Nosotros somos hijos de Dios. Vamos rumbo al palacio. Dese cuenta que la ciudad va a ser destruida, el mundo va a ser enjuiciado. Y lo que Pedro está diciendo es: así será, porque Dios ya lo hizo. ¿Están conmigo? Dios ya lo hizo en la historia. No hay, escuche familia, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Es más, así nosotros, escuchen esto, así usted viva piadosamente la vida, así usted se comporte bien delante del Señor, así usted permita y se disponga y responsablemente viva con el Señor, familia, el juicio vendrá. ¿Están conmigo? El juicio vendrá. Es lo mismo que pasó en los tiempos del profeta, o más bien en los tiempos del rey Joacín, en los tiempos del rey Josías. En los tiempos del rey Josías conoció el libro, las escrituras, y Josías lo que hizo fue ¿qué? Empezar a hacer ¿qué? Cambios, reformas. Él empezó a hacer ajustes porque sabía, cuando conoció el libro, empezó a decir: wow, yo estoy haciendo las cosas mal. Y empezó a ¿qué? A ir en pos, y allí había un corazón piadoso. Un corazón piadoso es un corazón que teme a Dios y hace su voluntad. Teme a Dios y hace su voluntad. Escrito está que nosotros no deberíamos temerle al hombre, sino al que puede llevar nuestras almas distantes a él, al infierno. A él deberíamos temer. Ahora, en el tiempo del rey Joacín, este hombre, se le leyó, ¿se acuerdan? Lo vimos qué día en el tiempo de oración. ¿Leyó qué? Leyó la palabra, leyó el rollo. Jeremías le dicta la escritura inspirado por Dios a Baruch. Y como Jeremías no podía entrar en el templo, entonces envió a Baruch a que entrara donde estaban los santos de Dios, los profetas y los sacerdotes de Dios. Y Baruch entra en un día de ayuno y empieza a proclamar el veredicto que Dios le ha dado por medio de Jeremías. Y toda la gente se escandaliza. Uno de ellos va donde los príncipes, donde el rey, y le dice: hemos escuchado esto, va a venir un juicio. Y lo que hizo el rey, ¿qué fue? El rey dijo: vayan, traiga a Baruch y traigan con él el rollo. Y empezaron a leerle ¿qué? El rollo. Eso está en Jeremías capítulo 36. Empezaron a leerle el rollo al rey, y el rey lo que hacía era coger el rollo, rasgarlo y ponerlo en el fuego. Como quien dice: me importa un comino lo que dice allí. Ah, ok, te importa un comino. Entonces, Jeremías, vas a volver a hacer el rollo porque fue quemado. Porque hubo un injusto que, anunciándosele las escrituras, no obedeció. Y lo que hizo fue ¿qué? Quemarlas. Ajá, eso es lo mismo que hoy sucede, familia. Familia, mi mayor deseo es que usted ame
las escrituras, que usted obedezca las escrituras, porque el apóstol Pedro dice algo que es certero, y dice algo: y si Dios no perdonó. Por favor, eso es el primer punto que quiero mencionarles. Antes de ese primer punto, escuchen esto: Dios rescata a los piadosos y reserva ¿a qué? A los injustos. La pregunta es: ¿de qué rescata a los piadosos y para qué reserva a los injustos? Otra vez, ¿para qué Dios libra a los piadosos? ¿Para qué? ¿Para qué Dios los rescata? ¿De dónde los rescata? Pues los rescata justamente de la condenación eterna. Efesios capítulo 2: estábamos muertos en nuestros delitos y placeres, pero Dios nos rescata para vida eterna, porque somos hechura suya, porque ahora somos engendrados por Él para vida eterna. Pero ¿para qué reserva a los injustos? Para pagarles conforme a su necedad. Ahora sí, el texto en el versículo 4, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, voy a desarrollar este texto en un instante. Dice: porque si Dios no perdonó, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los ángeles que pecaron. Nótese que el texto está diciendo esa primera parte: porque si Dios no perdonó a los ángeles. Alguno dirá: pero si los ángeles estaban bien, los ángeles hacían las cosas bien. No, lo que está diciendo el texto es que ellos pecaron. ¿Está conmigo? El texto está diciendo: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Por años nos han dicho: no, Dios es amor. ¿Está conmigo? No, Dios, tranquilo, que Dios no castiga. Tranquilos, que Dios ama. Dios nos ama. Ajá. Lo que está diciendo Pedro es no. Lo que está diciendo Pedro es: si Dios no perdonó. Hemos encontrado textos que dice que Dios perdona. ¿Verdad que sí? Que Dios perdona. Pero ¿por qué Dios no perdona? Este texto está diciendo que Dios no perdonó. Entre otras cosas, Dios perdona a los que ¿qué? A los que han sido elegidos, a los que han sido destinados, a los que por su gracia han sido seleccionados. Dios los perdona. Dios los justifica. Dios los lleva a vivir una vida piadosa. Pero a los injustos Dios no perdona. ¿Cuántos me siguen? Los ángeles no fueron perdonados. Lo que Pedro está diciendo es: los ángeles no fueron perdonados no porque fueron santos, sino porque pecaron. Entre otras cosas, Dios a usted no lo va a condenar si usted es una mujer o un hombre piadoso. Si usted se entrega en las manos del Señor, si usted dice y dispone en el Señor, si usted cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, Dios promete ¿qué? Librarnos, guardarnos. Dice que Dios no perdonó a los ángeles, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es interesante porque dice ser reservados al juicio. Esto sucedió antes del diluvio, en los tiempos de Génesis capítulo 6. Algunos consideran que fue un poco más antes de la creación del mundo. Los ángeles pecaron contra Dios. Satanás pecó contra Dios. Y por eso están condenados, sentenciados a una condenación eterna al final de los tiempos. Serán echados al lago de fuego. Nunca más escaparán. Pero es interesante porque hay unos ángeles que fueron puestos en prisiones ¿qué? En prisiones de oscuridad. Otros ángeles andan por allí con Satanás. Esos son los llamados demonios, los seres que incitan y que tientan al hombre a pecar. Y dice el texto que Él los reservó hasta el día del juicio. O sea que hasta hoy esos ángeles están ¿qué? Están reservados. Y van a ser reservados ¿hasta qué? Hasta que los injustos y todos los ángeles sean ¿qué? Sean
acumulados para el gran día del juicio. Ahora, también dice versículo 5, y si no perdonó, este es el segundo punto. El primer punto es que a los ángeles que pecaron, Dios no los perdonó. El segundo punto es no solamente a los ángeles, sino al mundo antiguo. Al mundo antiguo Dios no los perdonó, sino que guardó a Noé, a 7 personas más. Entre otras cosas, alguno podría decir, no, pero es que Dios puede tener un poco más de compasión con el hombre. No, a los ángeles condenó, ni perdonó, y a los hombres ¿qué? Tampoco perdonó. Dios es un Dios que firme, es santo, y así debemos conocerlo, familia. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo. ¿Cómo que el mundo antiguo? ¿Cuál mundo antiguo? Pues el mundo que existió antes del diluvio, en el tiempo de Noé. ¿Se acuerdan que Noé durante 120 años, es más, dice el texto, pregonero de justicia? La pregunta es, ¿cuántas veces nos van a tener que predicar? ¿Cuántas veces nos van a tener que decir, viene, Dios nos ha dado una oportunidad, miremos a Cristo, vamos en pos de Él para que seamos salvos? ¿Cuántas veces nos van a tener que decir, vivamos una vida piadosa? A Noé se le burlaban, familia. ¿Sabe? No se frustre por las cosas que a veces usted quiere que sucedan, pero no suceden. Piense por favor en Noé. Noé se le dijo, construya un arca. La Biblia no dice que a Noé le ayudaron. Dice que Noé construyó el arca en 120 años. Pasaron 120 años después de que el arca estuvo completa. 120 años. Y siempre que le preguntaban a Noé, Noé, vos estás loco, ¿para qué estás haciendo semejante cosa? Noé decía, viene un diluvio, va a llover estrepitosamente y todos van a ser consumidos. Ajaja, loco, ok. 120 años. Piensen por favor a los 70 años de haber construido. Y no fue que Dios le dijo, pues vas a construir el arca 120 años. No, ese hombre ni siquiera sabía cuándo iba a llover. ¿Están conmigo? Y así todo fue ¿qué? Perseverante. Hoy le llamamos resiliencia. Le llamamos resiliencia a la capacidad que tiene la persona para sobreponerse a las dificultades. Pero familia, a veces nos conformamos con términos o con cuestiones simplemente vanas. La pregunta es, ¿de qué nos vale ser resilientes en medio de una enfermedad? ¿De qué nos vale ser resilientes en medio de una pandemia, en medio de un negocio quebrado y volver otra vez a surgir? ¿De qué nos vale eso? ¿De qué nos vale tener y acumular cosas en esta tierra si nuestra alma está perdida? ¿De qué nos vale, familia? Este hombre, 120 años, si piensa en los 70 años, ese hombre martillándole en su cabeza, considerando las cosas que decían los demás. Ve, verdad, no, yo parezco como bobo, no, yo estoy solo, nadie ha creído el mensaje. Es más, es interesante porque el texto dice que Dios guardó a Noé, y como si fuera poco dice, o más bien es muy poco, porque dice, y a otras 7 personas. De las otras 7 personas no dice nombre, al menos en este texto, porque en el libro de Génesis sí lo dice, pero Pedro no se detuvo a eso. Él dijo, Noé fue el justo. ¿Están conmigo? Noé fue el que creyó, el piadoso, y por él haber creído persuadió a su familia. Familia, creo que nosotros debemos estar conscientes de esto. Dios no miente, y que Dios nos convenza, porque muchos dicen, pero ustedes los cristianos evangélicos y aleluyas y no sé qué, ustedes siempre dicen que el Señor va a venir, pero no viene. Pues lo mismo decían con Noé. ¿Usted cree, usted está loco?
que va a llover y nunca ha llovido. No ha caído una gota sobre la tierra. ¿Ok? Vino el diluvio y a todos consumió. Número 3. Dice que en el versículo 6 dice: y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El número 3 es: condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Me gusta tanto lo que dice el texto, porque dice que las redujo a ceniza. Ni siquiera quedaron escombros. ¿Las redujo a qué? A cenizas. Entre otras cosas, todo fue vano, todo quedó simplemente. Cuando pensamos en una ceniza, usted la toma en su mano y si usted la aprieta fácilmente, ¿qué? Se diluye. Hasta nuestro cuerpo. Hoy en día que creman los cadáveres, los cuerpos, simplemente quedan ¿qué? Cenizas. Y si usted pone esas cenizas en una mano y usted sopla, nada es. No queda nada. Qué bueno que podamos considerar, familia, lo que dicen las escrituras. Guardemos nuestra alma. Vivamos de manera piadosa. Lo número 4 es que el texto también dice, versículo 7, y libró al justo Lot. ¡Qué maravilla este texto! ¿No les parece? ¿Saben por qué? Porque Pedro viene hablando de 3 juicios. ¿De 3 qué? 3 juicios. A los ángeles, al mundo antiguo, a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue después del diluvio. Y uno dice: oh, por Dios, pero estamos perdidos. Si usted lee hasta el versículo 6, usted dice: estamos perdidos. También nosotros vamos a ser ¿qué? Consumidos. No vamos a ser perdonados, pero el texto dice: y libró. O sea que Dios, si Dios juzga, también Dios ¿qué? Libra y tiene misericordia y es compasivo. Y dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entre paréntesis, versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos, esto es maravilloso, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lo que quiere decir el texto es que Lot, aunque estaba entre ellos, no estaba ¿qué? No participaba de sus cosas. No, pastor, pero es que pues a mí la verdad es que pues yo conozco la palabra, porque hay muchos así. Yo conozco la palabra, yo sé, ajá. Yo sé, pero nunca has tomado ¿qué? Decisiones. Pero nunca te has empeñado responsablemente en ir en pos del Señor. Entonces, simplemente saber, familia, de que si sabes, eso trae mayor condenación a tu vida. Porque sabiendo y no lo hacemos, eso es peor que no hubiéramos sabido, que ignorantemente hubiéramos estado caminando. Libró al justo Lot. Y número 5, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el juicio. ¿Sabe, familia? Con esto voy terminando. A mí me gusta mucho ese texto porque el versículo 9 dice: sabe el Señor. ¿Qué dice? Sabe el Señor. Esa primera palabra con respecto a sabe es un verbo conjugado de saber, de conocer. Entre otras cosas, nadie más conoce cómo guardar un justo y un piadoso que el Señor. Nadie más sabe cómo mimar, cómo conducir, cómo pastorear a un justo que Dios. Si usted nos pregunta a nosotros, si usted le pregunta a otra persona, usted sabe a lo mejor cuando una persona está siendo tentada. Y cuando habla de tentación, no solamente son pecados sexuales, sino tentación a desfallecer, tentación a falsas enseñanzas, tentación a tantas cosas que hoy nos enfrentamos en la vida.
Dice la palabra, sabe el Señor librar de tentación a quienes. Ojo con ese texto, porque dice a los piadosos. Escuchen esto, por favor. Dios no rescata a los que se acercan con buenas intenciones. Entre otras cosas, el texto no dice, sabe el Señor librar a los que tienen buenas intenciones. Sabe el Señor librar solamente a los que le conocieron y se aprendieron la palabra. ¿Sabe el Señor librar a los que oran nomás? Pues les digo una cosa, familia. En Mateo capítulo 6, los hipócritas fariseos se paraban en las esquinas y sabían que el recital de la oración. Y el Señor los condenó a ellos. El Señor les reprochó su conducta. Ellos ayunaban, ellos oraban. Pero el problema no era si ellos lo hacían o no. El problema era que conocían las escrituras, pero no las ponían en práctica. No eran hombres piadosos, temerosos del Señor. Una de las cosas que debe tener claro el cristiano es que Dios no es como nosotros. Dios es muy grande, es justo y es temido. Dios no rescata a los que se acercan con buenas intenciones, tampoco a los que habiendo conocido no le glorificaron. No lo hace con los que son merecedores por sus habilidades y obras. Ni libra de tentación a los que asisten a la iglesia y oran. Ay, ay, ay. El texto no está diciendo Dios libra a todo el que se reúne los domingos en la iglesia. No. Lo que está diciendo el texto es a los piadosos. Entendiendo entonces de que en la iglesia o de que a nosotros nos pueden rodear, si bien piadosos, si bien injustos. Si tú eres una persona piadosa, sabes cómo poder, o más bien cómo saber si Dios está obrando en mi vida. Porque a lo mejor hay personas que dicen, no, pues yo creo que yo soy más injusto que los piadosos de allá de la iglesia. Ellos son demasiadamente santos. Pues no. Aquí todos estamos en un proyecto, en un proceso de santificación. Ni somos perfectos. Aquí ni somos totalmente puros. Aquí todos fallamos. Pero la piedad tiene que ver con guardar en el corazón el temor del Señor y procurar responsablemente hacer su voluntad. Esa es una persona piadosa. No es una persona perfecta. No es una persona que no tiene errores. Es una persona que en el temor de Dios camina. Que cada vez que va a hacer algo dice, Dios me está viendo. Debo agradar al Señor. Debo tratar bien al prójimo. Debo amar al prójimo. Debo ayudar. Ahorita les voy a dar una definición. Así que ninguno de los que está aquí, a no ser ninguno de los que está aquí es un hombre justo por sus capacidades y habilidades humanas. ¿Sabe, familia? Escuchen, por favor. Todos aquí, todos, sin excepción alguna, somos declarados, o más bien, en su tiempo éramos injustos, pero fuimos declarados justos. Por eso la importancia de creer en Cristo. Porque la única forma de que un injusto sea visto como piadoso y sea transformado su corazón es cuando cree que en el Señor Jesucristo, porque Él es justo. Entonces, he ahí la importancia de poner nuestros ojos en Cristo, de creer en el Señor Jesús. Él libra de tentación no a los que vienen a la iglesia, sino a los que son piadosos. Él libra de tentación a los piadosos. ¿Pero acaso ellos no fueron en un momento injustos? Claro que sí. Si usted no cree, y aquí viene algo, y si es que nosotros no creemos en Cristo, pues usted entonces es un injusto. Todo aquel que cree en Cristo es proclamado, es declarado ¿qué? Justo. Porque ya el Señor no va a mirar nuestras impiedades, nuestras injusticias, sino que nos va a tratar como un hombre o una mujer santa.
apartados del mundo y separados para Dios. Familia, quisiera detenerme más en esto, porque es demasiado, tiene demasiada lana. Pero creo que con una definición no es suficiente, por supuesto, pero si a lo mejor podríamos estar cerrando nuestra predicación. Escuche, por favor. Ayer estábamos con mi esposa y le estaba hablando acerca del tema, y le dije: mi amor, yo creo que la iglesia debe entender cuán privilegiada es, o el cristiano debe entender cuán privilegiado es. Le voy a dar unos textos que usted va a considerar, y que yo creo que si usted está aquí y usted está escuchando la palabra del Señor, es porque Dios a usted lo ama, y porque lo ha traído, y porque lo llama para que usted se santifique en el Señor. No tienes que hacer otra cosa sino creer en Cristo. No tienes que hacer otra cosa sino alimentarte de la palabra de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Si usted nota, por favor, en Juan 6:14. Ya voy terminando. Juan 6:14. Este texto es hermoso. Versículo 43, 6, 43 y 44, perdón. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Si usted me pide un consejo, yo le digo: llévese ese texto y póngalo toda la semana en una parte en su casa. Y cada vez que usted vaya a orar, ore por ese texto. Ore pensando en ese texto. Porque leyendo ese texto usted se va a dar cuenta lo privilegiado que usted es. Porque el texto dice: ninguno puede venir a mí si el Padre ¿qué? No le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué quiero decir con esto, familia? Que si usted está sentado aquí, es porque Dios a usted lo ama, porque lo ha escogido y porque ha permitido que usted entienda lo que otros hoy día no entienden. Ahora, ¿qué hacer con eso? Entonces levántese responsablemente y trabaje, esfuércese en el Señor y oremos al Señor, porque todos vamos esforzándonos en esto. Esforcémonos, trabajemos juntos, porque no estamos solos. Que estoy pasando una dificultad, no importa, no importa, siga adelante, siga adelante. Dios le ha perdonado su pecado, ahora eres libre, no hay ninguna condenación. ¿Por qué te detienes? Por las circunstancias, son temporales, familia, son leves, no se comparan con la gloria que ha de venir. Esfuércense más y más, familia. Somos privilegiados en estar sentados escuchando su palabra. Ahora, si usted me acompaña a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Dice el texto en el versículo 48: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ojo, creyeron todos los que ¿qué? Los que estaban ordenados para vida eterna. Si usted no entiende las escrituras, por amor a Dios, ¿sabe cuál es mi consejo? Si usted todavía no siente el hambre por la palabra, si usted todavía no siente hambre por orar, ¿sabe cuál es mi consejo? Postrémonos delante del Señor y digámosle: Señor, permíteme por tu gracia conocerte más, Señor. En el Salmo 119 dice: enséñame las maravillas de tu ley para guardarlas en mi corazón. ¿Cuál debe ser nuestra oración? No debería estar entretenida por asuntos que Dios ya sabe que estás pasando,
Señor, pero es que no tengo comida. Ya sé que estás viviendo ese proceso. Ya sé que estás viviendo aquella dificultad. Pero resiste, porque es necesario que pases por eso. Una vez más los invito a que lean El progreso del peregrino, el segundo libro más leído por los cristianos, y no solamente por los cristianos, sino por muchas personas en el mundo. Juan Bunyan. Usted va a entender allí cuán privilegiado es. Siéntase seguro, familia. Usted no está solo. ¿Cuántos creen esto? Amén. Dios sabe librar. Él sabe cómo conducirnos. Nos ha dado su palabra. En Hechos 16:14, por favor, mire lo que dice. Es hermoso este texto. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, allí en Filipos, dice que adoraba a Dios. Versículo 14, Hechos 16:14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Estaba qué? Oyendo. Y el Señor abrió ¿qué? El corazón de ella, para que estuviese atenta a todo lo que Pablo decía. Lo que está diciendo el texto es: esa mujer estaba allí, y era una mujer que ¿qué? Que estaba oyendo. Adoraba a Dios, dice la escritura. Adoraba a Dios. Lo mismo que le pasó a Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso que daba limosnas, un hombre temeroso de Dios que oraba al Señor, y Dios por su bendita gracia le abrió el entendimiento, y en su casa reposó la salvación. El Espíritu Santo vino y toda su casa conoció al Señor Jesucristo. Es lo mismo. Sintámonos privilegiados, familia. No por lo que tiene, sino porque usted conoce la palabra de Dios. Y esfuércese en obedecerla. Esforcémonos mejor en obedecerla. Simplemente para terminar, el concepto de piadosos. Digo esto y terminamos. La piedad tiene que ver con entrañas. Entre otras cosas, no es algo superficial. El hombre piadoso, la mujer piadosa, es una persona bondadosa, es compasiva, es benigna, y a son de significado, es la persona que actúa, escuche, con temor y reverencia hacia Dios. Eso es lo que quiere decir el texto en 2 de Pedro. Dios sabe librar Dios a los de la tentación, a los piadosos. ¿Cómo a los piadosos? ¿Ok? A las personas que actúan con temor y reverencia hacia Dios, y que se esfuerzan por vivir de acuerdo a sus principios y enseñanzas. Otra vez, es una persona que actúa con temor y reverencia hacia Dios, y que se esfuerza por vivir de acuerdo a sus principios y ¿qué? Y sus enseñanzas. ¿Qué quiere decir una persona piadosa? Número 1, 4 cosas. Que se abstiene de infligir, escuche, de infligir o de dar un castigo a un adversario o al que rompe la ley. Una persona piadosa, número 1, entonces es el que se abstiene de castigar al que merece ser castigado. Usted le pasan las cosas, usted ahorita sale de esta iglesia, vamos a vivir nuestra semana, oramos al Señor y le pasó una situación entre semana. Y usted dice: es que merece el castigo. Pues la persona piadosa es una persona que se abstiene de ¿qué? De dar un castigo al que infringe la ley. Pero también, número 2, es una persona que la compasión le impulsa a ayudar al débil, al enfermo.
o al pobre. Una persona compasiva, entonces, número uno, no es el que se abstiene de castigar al que merece. ¿Será que Dios ha sido piadoso? Dios ha sido piadoso. Bastante, bastante. Jesús fue piadoso. Una mujer la tomaron en pleno acto de adulterio, se la trajeron a Jesús y los fariseos querían apedrearla porque eso era lo que decía la ley. Pero Jesús, estando delante de ella, le dijo: ok, ¿quién de ellos te condenó? No, ninguno. Ok, ni yo tampoco lo hago. Párate, vete y no peques más. Entre otras cosas, Dios mostró su compasión y su piedad a una mujer que había infringido ¿qué? La ley. Esa mujer era merecedora de castigo. Pero Jesús le dijo: ok, te perdono, vete y no peques más. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Nos perdona y nos dice que vete y no peques más. Hechos 17:30 dice: Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de su pecado, lo que ustedes hicieron por ignorancia, Dios lo pasó por alto. Dios los perdona. Dios los perdona porque es piadoso. Así que número uno, esa persona debe abstenerse de dar un castigo al que rompe la ley. Número dos, es una persona que compasivamente impulsa al débil, ayuda al enfermo, al pobre. Y me gusta mucho esto. Es una virtud del creyente. Escuchen, por favor, me llamó mucho la atención esto. Dice: la piedad de Cristo lo fortaleció para que pudiese hacer la voluntad propia, el terrible sacrificio. La palabra de todas las utilizadas, me gusta, no, perdón, hablando del Señor Jesucristo, Él tuvo piedad en ir a la cruz por nosotros. Número 3, la persona piadosa no solamente, si ustedes ven las dos anteriores, es abstenerse en castigar al que merece, o sea, nuestras relaciones, y ayudar al que necesita. Pero la número 3 tiene que ver con Dios, y es la piedad hacia Dios y a llevar una conducta correcta delante de Él, que surge en relación de una relación correcta con Él. Es la suma total del carácter y las acciones religiosas, entre otras cosas, que si oramos, vivamos conforme ¿qué? A lo que oramos. Que si leemos las escrituras, vivamos conforme a lo que leemos en las escrituras. Eso es una persona piadosa. Y me gusta mucho esto porque dice que no es una acción correcta que se realiza por un deber. Ojo, la persona piadosa no hace las cosas porque los debe hacer, sino que es una virtud espontánea. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me siguen? Una cosa es que yo deba hacer esto y en su momento hasta refute cuando lo hago. ¿Están conmigo? Es decir, lo hago de mala gana. Doy ayuda de mala gana. No, la persona piadosa, esa no es una persona piadosa. La persona piadosa es la que espontáneamente ¿qué? Ayuda, da, aconseja. Espontáneamente simplemente actúa y agrada al Señor. Y lo cuarto es que la persona piadosa en 1 Timoteo 5:4, bueno, hay varios textos, pero la persona piadosa es aquella que tiene el temor de Dios y hace su voluntad. ¿Está conmigo? Guardan en su corazón el temor a Dios y hacen ¿qué?
su voluntad. Familia, vamos a ponernos sobre nuestros pies para terminar este tiempo. Dale gracias al Señor porque Dios ha sido bueno. ¿Y de qué debemos estar seguros? De que Dios sabe librar a los piadosos. ¿Qué deberíamos nosotros esforzarnos a hacer? ¿Esforzarnos a qué? ¿A hacer qué? Piadosos. Mire, familia, no se preocupe por la respuesta del Señor en su vida. Es que yo no sé si Dios sabe lo que me pasa a mí. Pues oremos a Dios y supliquemos a Él su favor. Y vivamos en piedad, en contentamiento, dice en 1 de Timoteo, capítulo 6. Vivamos piadosamente. Mire, familia, Dios nunca nos va a dejar caer en vergüenza. El salmista dice: joven fui y he envejecido, y no he visto ¿qué? Justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso debería traernos a nosotros tanto gozo, familia, porque no hay un día en que Dios retire su mirada de un hombre piadoso. Siempre estará conservado. Siempre Dios te guardará, familia. Pero de nosotros que está esforzarnos, ser piadosos. Ahora, pastores, que estoy como solo. No. En Colosenses 1:29 dice: para lo cual también trabajo y luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Como quien dice, si usted ha soportado hasta el día de hoy, es por gracia de Dios, pero por la potencia del mismo Dios que te ha ¿qué? Que te ha sostenido. Es que a veces siento desfallecer. Eso es normal. Es que a veces como que me siento sin alientos. Es normal. Somos humanos. Y ahí es donde el Señor, según su potencia, ¿qué? Nos sostiene y nos impulsa adelante. Pero de nosotros, ¿qué está? Dice el apóstol Pablo: por lo cual también trabajo. Como quien dice, por mi parte yo me esfuerzo, me sigo adelante, aprieto mis dientes, me dispongo. Es muy duro uno decir: no, pues que Dios haga todo. No. Que con actitud vamos en busca de Él. Vamos a orar, familia, ¿les parece? Oremos al Señor. Y de verdad que Él ha sido muy bueno con nosotros. No tengan miedo, no se afanen por nada. ¿Sí? Vivamos como personas piadosas, familia, en medio de tanta dificultad, tanta maldad, familia. Es lamentable todo lo que sucede. Muy lamentable. Oremos por los que han de venir. Que Dios nos ayude para poder sembrar la palabra del Señor en sus corazones y también puedan comportarse como piadosos. Porque Dios a los piadosos guarda, libra, pero a los injustos simplemente los va a reservar para el día del juicio. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Hemos entendido, Señor, que tú eres un Dios, si bien compasivo, amoroso, que te has mostrado siempre fiel, paciente, que perdonas, pero también eres un Dios que a lo largo de la Biblia nos muestras aquellos juicios para aquellos que son necios y rebeldes. Te pedimos, Señor, y te damos gracias primero porque nos has dado la oportunidad por tu gracia de conocer tu verdad, y en ella caminamos. Ha llegado a nuestros oídos aquel mensaje de salvación, y hoy vamos rumbo hacia la ciudad celestial. Hoy como peregrinos caminamos en esta tierra. Si es de preocuparnos, no deberíamos. Tu palabra dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego, en acción de gracias. Señor, ayúdanos a vivir con un corazón lleno de piedad, a no lastimar a nadie cuando infringen lo que es la norma, cuando rompen la ley, abstenernos a ser compasivos, misericordiosos, aún en el mismo gobierno, aún con las personas que nos rodean.
Ayúdanos a ser misericordiosos aún con los malos, con los que hacen daño, con los que lastiman. Ayúdanos a perdonar, a no guardar odio en el corazón, porque esas cosas no son de la piedad. Ayúdanos, Señor, a vivir temerosos a ti. Ayudar, Señor, a aquellos que necesitan. A los débiles darle un buen consejo. A aquellos que necesitan, Señor, danos los recursos para poder llegar, Señor. A aquellos que necesitan de tu palabra, que lo más importante, danos de nuevo. Ábrenos puertas para poder, Señor, ir conforme a tu voluntad y hablar de ti, Señor. Perdónanos por todos nuestros pecados, porque si bien fallamos, nos debilitamos, pero sabes tú librar a los piadosos. Gracias, Señor, porque tú nos guardas y porque nadie más sabe guardarnos, nadie más sabe protegernos, nadie más sabe conducirnos, nadie más sabe el camino sino tú, Señor. Gracias. Gracias, Señor, que en nuestro corazón haya temor a ti y que siempre estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Ruego por tu iglesia y por aquellas personas entre nosotros que están débiles. Señor, fortalécelas. Que la debilidad de ellos seas tú fuerte, Señor. Sé fuerte en ellos, Señor. Levanta sus manos, Señor. Oramos por Amanda, oramos por todas las personas que están en la lista de oración, Señor. Las presentamos delante de ti y te pedimos que obres, Señor, en sus vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos toda la gloria a ti, porque solo tú la mereces. Amén y amén.